caminos del Señor. Así que mi hermana María, bendiciones. Bendiciones, Pastor Hugo. Así mismo, como usted dice, una bendición poder compartir de Dios y poder ser edificados mutuamente. Eh, Amén. Amén. Así que les pedimos que puedan desde ya conectarse, compartir. amén. Vamos a dar un minuto aquí. Queremos tomar un tema que se llama acabar y hondar en Cristo. Creo que es necesario en este tiempo poder nuestra fe, poder llevarla a un nivel más profundo, un Amén. desarrollo más sólido, fundamentos más firmes para poder disfrutar el Evangelio. La verdad que creemos que el Evangelio no es una carga o una imposición, creemos que el Evangelio es un deleite. Es poder disfrutarlo, es poder ver la hermosura que es poder servir al Señor. Así que es un poco el tema que queremos compartir, así que les pedimos a todos que puedan desde ya eh, compartir la transmisión y dar ese tiempo para que junto a nosotros podamos también desarrollar este tema. Así que vamos a dar unos minutos mientras nosotros también vamos a compartir la transmisión para que más gente sea edificada. Así que ayúdenos en eso, comparta la transmisión para que más gente sea también bendecida con este tema. Amén. Dar ese tiempo para que junto a nosotros. Tendríamos que verificar si es que... Amén. Amén. Sí, sí, igual decía eso. Amén. Vamos a... Dimos un tiempo para que pueda compartirse la transmisión. Vamos a comenzar nomás, vamos a
Vamos a aprovechar este tiempo. Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar disponiéndonos al Señor para que Él también use nuestra vida y que la gente sea bendecida. Amén. Así que mi hermana María, ¿pueda usted dirigirnos en una oración para que ya comencemos con este tema que sé que nos gusta, que algo que nos mueve mucho y queremos desarrollarlo con la mayor libertad? Amén. Amado Dios y buen Padre, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por este momento, agradeciéndote por la oportunidad de poder compartir de tu palabra, Señor. Agradeciéndote de antemano por las vidas que van a escucharla, Señor amado. Creemos, Señor, que eres un Dios de revelación. Creemos un Dios de impacto, Señor amado. Y queremos, Señor, en esta tarde que seas tú, Señor, hablando a tus ovejas, como dice tu palabra, Señor amado. Que puedan aquellos, Señor, que escuchan esta palabra, Señor, tener el oído presto, Señor, para que tú trabajes y obres, Señor, mediante, Señor, toda revelación. Padre, unge nuestros labios, Señor, para que todo lo que proceda de nosotros, Señor, sea de parte de tuya, Espíritu Santo. Creemos en un Dios, Señor, que revela, creemos en un Dios que impacta, creemos en un Dios de poder, Señor. Creemos que ese Dios, Señor, está, Señor, sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, por este momento y en tus manos, Señor, quedamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya queremos desarrollar este tema. Sé que muchas personas quizás van a ver el video y después también lo van a poder escuchar. Pero quiero compartir un tema que al menos lo tratamos y que a mí me gusta mucho, y queremos basar esta enseñanza en Lucas, en el libro de Lucas 6:46. Creemos que el Evangelio es más de lo que muchos de nosotros piensan. Creemos que es más profundo y creemos que cuando uno lo entiende y se nos revela de la manera correcta, creo que vamos a poder recibir, no sé si llamarle los beneficios, pero vamos a poder caminar a la altura que Cristo diseñó que camináramos cada uno de sus hijos. Hermana María, mire, quiero compartir en el libro de San Lucas, en el Lucas 6:46. Lleva por título Los dos cimientos. Nosotros pusimos aquí un título que habla de cavar y hondar en Cristo. Amén. Amén. Le doy lectura en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, lleva por título Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Incluso en otro lado dice sobre arena. Sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quiero compartir hoy día esta enseñanza porque creo que es necesaria en el pueblo de Dios. ¿Por qué creo que es necesaria en el pueblo de Dios? Porque yo creo que la iglesia fue diseñada para poder caminar en un nivel de victoria, en un nivel de conquista, distinta a la que muchas veces se nos ha mencionado, se nos ha dicho. Y aquí yo veo algo. Yo veo que la Biblia enseña que nosotros tenemos que poner nuestro fundamento en la roca, pero dice que tenemos que cavar y hondar en la roca. Y creo que eso es un poco lo que queremos compartir. No sé qué tú ves cuando yo hablo de cavar y hondar en la roca, mi hermana María. A la verdad, nosotros sabemos por la palabra que la roca es Cristo.
Y creo que cuando nos llama a ahondar y cavar, es poder no solamente ver a Cristo en lo superficial, sino que ir más allá. Amén. Eso es lo que creo. Amén. Y a mí me gusta esta palabra porque la mayoría de las personas a veces dicen, bueno, yo la verdad que acepté a Jesucristo, lo recibí como Señor, como Salvador, pero la mayoría, aunque hubieron cambios, pero nunca han podido ser capaces de poder decir, pero ¿sabes qué? Mi vida fue transformada. Y una de las cosas que yo entiendo y uno puede comprender, de hecho, me acuerdo que dimos este mensaje, Dios no vino a cambiarte la vida, no vino a cambiarte un área o a mejorarte algo. El Señor diseñó algo, Dios diseñó, y Él cuando vino, Él quiso levantar una iglesia que sea transformada, ¿ya? Y que esa iglesia, al ser transformada, pudiera llevar ese mensaje a otras vidas para que otras vidas también sean transformadas. Entonces, la mayoría disminuye un poco este mensaje y creen que simplemente el evangelio es para mejorar tu vida, es como para ayudarte un poco. Pero aquí te das cuenta que el evangelio fue diseñado más profundo que eso. Es más allá, y la Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y creo que aquí parte un poco el problema. Nosotros, la mayoría de nosotros, poco practica su fe. De hecho, recuerdo hace un tiempo atrás que yo leía de alguien que estaba en contra del evangelio. Y él dijo esto: si el evangelio, si los creyentes pudieran hacer lo que hablan, el evangelio sería bueno. Entonces, creo que es necesario poder comprender que el evangelio no es solo filosofía, no es solo un conocimiento. El evangelio es práctico. Y no solamente práctico, sino que el evangelio tiene todos los elementos necesarios para que nosotros resistamos todo lo que venga. Amén. Todo lo que venga. De hecho, creemos, la gente, algunos tienen miedo y temor del futuro, de lo que venga, de lo que se aproxime. Pero la Biblia nos enseña que no importa cuánto viento se levante, no importa cuánto soplen o vengan o se levanten los ríos, soplen los vientos, la Biblia nos enseña que nuestra casa no va a caer. Y nos asegura que nuestra casa no va a caer. Ahora, ¿por qué no cae? Y es lo que hablábamos un poco. ¿Por qué no cae? Porque está fundada sobre la roca. Porque está fundada sobre la roca. Y creo que ahí hay uno de los problemas, porque la mayoría cree que fundar sobre la roca es asistir a una iglesia. Y es más, hay personas que creen que el evangelio no funciona porque ve a muchos creyentes o a muchos cristianos, e incluso hay muchas personas que hoy en día se separan, tienen problemas. Y yo creo, hermana, que le estamos también hablando a muchos creyentes, que muchos creyentes dicen, ¿sabes que mi fe no me funciona? Mi casa, soy creyente, pero se levantaron vientos, soplaron ríos, y yo estoy pasando momentos difíciles. Hay creyentes, hay personas que sonríen en la iglesia, pero interiormente están pasando tormentas que no saben cómo enfrentarlas. Y queremos hoy día compartir por qué. Porque Jesús dijo que la casa no se iba a caer, pero Él especificó la razón. Especificó una de las claves. Y era cavar y hondar. Cavar y hondar en la roca. Amén. No es solo escuchar un mensaje, no es solo asistir a una iglesia, sino que es profundizar en quién. En Cristo. En Cristo. En la roca. Y creo que ahí está el asunto. Creo que la mayoría de las personas no se dan el tiempo de profundizar en aquel en el cual nuestras vidas están seguras. Amén. Yo sé decir algo. Si hay personas que están pasando dificultad y no saben cómo afrontarla, tengo que decirle una cosa: hay una manera de afrontar lo que venga. Jesús no dijo que la casa no se le iba a caer
era aquel que iba a ir a la iglesia. Que el matrimonio no se le va a caer porque asiste los domingos, porque simpatiza con el evangelio. La Biblia dice que aquel que cava y honda en la roca es aquel que permanece. Amén. Entonces, es necesario abordar un poco este tema y es un poco lo que queremos compartirle a ustedes, que el evangelio es algo más profundo que muchas veces hemos escuchado, que se nos ha dicho, sino que podemos empezar a vivir. ¿Y sabe cómo se le llamaba? Porque esto hace tiempo atrás algunos le llamaban la vida profunda. Así se les llamaba, la vida profunda, una vida profunda. ¿Y por qué? Porque profundizaban espiritualmente y sobre todo en Cristo. Amén. Así que sería importante que nosotros podamos empezar a entender cómo yo profundizo, cómo yo paso de una fe superficial a una fe más profunda. No sé qué, no sé en base a tu experiencia, hermana, porque me gustaría que dentro de esto que estamos compartiendo ambos, me gustaría que también nos pudieras compartir. Tú en tú puedes dar fe de una vida más profunda en este tiempo. Bueno, la verdad en este tiempo sí, pero creo que como muchos quizás caen, en el training, ¿cómo se dice? La rutina puede o ser. la rutina, claro, que caen en la rutina de quizás la religiosidad, no sé cómo llamarlo, pero te vas como con el viento, como que con lo que todos hacen. Yeah. Y creo que cuando tú empiezas a profundizar en Cristo, creo que la vida te empieza a cambiar. Creo que te empieza a transformar la mente, te empieza a renovar la mente. Creo que las riquezas del poder conocer a Cristo es lo que a nosotros nos pone una plataforma, el poder ahondar y cavar en eso. Quizá hay un mal entendimiento cuando uno dice, yo conozco a Jesús. Creo que, y una de las cosas, hermano, yo quiero también aclarar esto, creo que uno de los grandes impedimentos, mi hermana María, para poder profundizar en el Señor, es que nosotros asumimos que hacemos eso. No si yo conozco al Señor, no si yo he tenido experiencias con Dios, no si mi vida, yo soy creyente, soy cristiano, y damos por ello cosas que a veces no son así. Amén. Y les digo porque hay personas que dicen, no, si yo conozco al Señor, y cuando tú le dices, ya, pero a ver, ¿cómo lo conoces? ¿Qué conoces de Dios? No, él me salvó, Él me ayuda, yo le oro a Él, y te das cuenta que no han profundizado más. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros entramos, como dices tú, a una rutina, a una costumbre, y el ser humano por naturaleza es religioso. O sea, ir a una iglesia no es la gran hazaña del cristiano. Hay llenas iglesias. La hazaña de un verdadero hombre y de una mujer de Dios es que pueda conocer profundamente a Cristo. Amén. Que pueda disfrutar de su persona, de poder deleitarnos en esa persona que es Cristo, y que nos pueda, un autor llamó, fascinarnos. Amén. Y cuando empieza a fascinarnos Cristo, empiezan a olvidarse otras cosas. Cuando mi vida empieza a centrarse en Jesús, se me pierde la vergüenza, se me pierde me vuelve una identidad. La mayoría donde no profundiza en Jesús, no vive con una identidad clara. ¿Quién soy yo? Amén. ¿Por qué? Porque no han cavado, como dice la parábola que Jesús estableció. Entonces, parece sencillo, pero a veces nos perdemos al comienzo de las cosas. Sí. O sea, qué sencillo es. No, Jesús es el Señor. Pero ¿estaremos cavando, estaremos profundizando en Él? ¿O simplemente nosotros usamos una liturgia o unas palabras religiosas? Porque lo que va a producir cambio es cuando nos conozcamos cada día más profundamente.
Amén. Amén. Y es fascinante. ¿Sabes cómo, hermana María, detecto a alguien que está empezando a acabar en Cristo? Al menos es mi manera. Yo noto que le gusta hablar de Jesús. Son sus palabras, son su tema diario. O sea, yo noto cuando una persona está acabando en Cristo porque su vida nunca es igual. Su vida siempre es, mira lo que estoy entendiendo, mira lo que Dios, mira Jesús me ama. Y como te digo, a veces nosotros creemos alcanzar cosas que nunca hemos alcanzado. ¿Sabes cuándo una verdad es verdaderamente una verdad espiritual? Cuando cambia cosas de ti. Cuando transforma. Cuando transforma áreas de tu vida. En mi Señor vivo igual que los demás. Nunca esa verdad te ha cambiado. Ni siquiera la conoce. La verdad, cuando es una verdad que transforma, siempre produce un cambio interno. Conocí al Salvador de mi vida. ¿Qué pasó? Soy salvo. De lo perdido a lo salvo empiezo a ser hoy. Conocí al que me ama. Nunca más voy a mendigar amor de nada. Porque ya encontré al amor de mi vida, Cristo. Es mi Señor. ¿Qué va a ocurrir cuando esa verdad es revelada? Empiezo a abandonar mis planes y empiezo a tomar el plan de mi Señor. Entonces, la mayoría usamos palabras religiosas donde decimos, no, si yo lo conozco, no, si si es mi Señor, pero nunca esa verdad se ha manifestado en un cambio en nosotros. Amén. Y creo que Jesús dijo, el que cabe y honde en la roca, no le va a pasar nada. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque necesitamos, todos nosotros, que el pueblo de Dios no sea un pueblo superficial. Y seamos claros, una de las cosas hoy en día que les mueve al pueblo de Dios es la superficialidad. Un día quieren servir a Dios, otro día quieren dejarlo todo. Un día están súper contentos, y otro día no, hay desánimo, hay desaliento. Y tiene que ver con que no hemos cavado y profundizado en Jesús. Amén. 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 Por eso es tan importante. Yo creo que Jesús nos dejó un ejemplo. Creo que Jesús, no solamente hay un concepto de Jesús, que creo que ese quizá es el error también del cristiano. Creo que enfocarse en Jesús como Salvador quizá, yo creo que hay un Dios que vino a hacerse carne y a ser ejemplo de nosotros. Amén. Es hacer un ejemplo y creo que tiene mucho más riquezas que solamente, y no minimizo la salvación, ¿no? Por supuesto que no, pero creo que hay un Jesús haciéndose carne, haciéndose hombre, haciéndose hijo, haciéndose maestro. Creo que tiene mucho más que abordar, que ahondar, que profundizando un poco más acerca de Jesús. Acerca de Jesús. Creo ya que no hay es más solo riqueza. Jesús el que me salva, sino que Jesús empieza a revelarse a mi vida y yo empiezo a mirar a Jesús en diferentes etapas, ¿puede ser? En ¿sí? diferentes etapas, sí. Diferentes perspectivas. Yo sé que, tomar este tema de Cristo es profundo. Amén. Porque por eso la Biblia habla de cavar y ahondar, quiere decir que hay harto que profundizar. Amén. Que no es solamente un domingo, alguien que me predicó de Jesús y lo conozco. No, es una vida. Amén. De hecho, Pablo dijo, no lo he alcanzado todo. Entonces, Pablo dijo, ¿sabes qué? Lo que a mí me está moviendo es conocer más a Cristo. Necesito seguir excavando, necesito seguir profundizando, y dentro de esas facetas de Jesús, dentro de esas áreas que uno puede conocer a Cristo, y esto es importante porque la mayoría le fascina tantas cosas. Y si pudieran, ¿y sabes cómo yo certifico que hay personas que están caminando correctamente? Es que se fascinan con la persona de Cristo. Hay personas que se fascinan esto, me fascina esto otro. Áreas. La manera correcta de edificar una casa espiritual
de un evangelio correcto, de un evangelio maduro, la manera correcta es en la roca. Te voy a decir algo, a mí el Señor, yo también, hace un tiempo atrás, te lo cuento como testimonio, Amén. hace tiempo atrás yo dije, Señor, porque el evangelio es amplio, pero yo no me quiero desviar, le dije, Señor. Yo quiero aprender, quiero crecer, quiero desarrollarme en muchas cosas, pero yo no me quiero desviar. No quiero empezar a desviarme de tal manera que yo pueda predicar un evangelio diferente. Y ¿sabéis lo que el Señor me dio? Usando su palabra, me dijo, bueno es afirmar el corazón en la gracia. Cuando yo entendí ese pasaje, yo dije, wow, ya sé cómo construir espiritualmente mi vida. No lo voy a construir desde la profecía, no la voy a construir desde solamente lo sobrenatural, o desde la lengua, o desde las danzas, desde la asistencia a la iglesia, o de lo que conozco de la Biblia. Voy a edificar mi vida espiritual en cuanto a cómo yo puedo ver a Cristo. Amén. Cuánto de Cristo podemos conocer. Entonces, la persona de Cristo es un ejemplo. Amén. Y me gustaría que pudiéramos avanzar un poquito y pudiéramos compartir, mire, Primera de Pedro 2:21, hablando de este tema. Entonces, a mí me gustaría darle un consejo a la gente. La manera correcta de edificar su casa es poner a Jesucristo en el centro. Amén. Yo recibo todo, creo en esto, creo en estas cosas, pero la clave de poder nunca desviarnos es cómo está nuestro corazón conectado a la gracia de Cristo. Ahí tú vas a ser edificado siempre, pero cuando nos desviamos de eso y nos vamos a ciertas tendencias, no, si esto me gusta la guerra espiritual, me gusta lo profundo de esto, me gusta las profecías, gloria a Dios por eso, pero esos son secundarios. Mi vida se edifica profundizando en la roca. Amén. Y Cristo va a ser el modelo. Amén. El modelo a seguir. Es más, viéndolo, yo creo, Elías fue un tremendo profeta. Amén. Amén. Nos sirven muchos ejemplos de Elías. Moisés, tremendo hombre de Dios. El mismo Pablo, tremendo hombre de Dios. Pero tenemos un modelo perfecto. Amén. Y tenemos a alguien que por medio de su vida nosotros podemos tomar el ejemplo. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Amén. Y aquí nos muestra la palabra del Señor que Jesús es nuestro ejemplo. Es la plomada. En el Antiguo Testamento aparece en la Biblia aparece una plomada, ¿ya? De un albañil, hablando de la medida de Cristo. Entonces, nos va a servir a nosotros de cómo está tu vida espiritual. Vela a la luz de Cristo. Amén. ¿Cómo está tu devoción? Ve cómo está, qué es para ti Cristo en tu vida. Amén. Y la Biblia nos enseña que tenemos que seguir sus pisadas. Amén. Y creo que es importante saber cómo era Jesús. Poder ver todo aspecto de Él, no solamente una parte, como decíamos. Amén. Y creo que así como tú dices, pastor, seguir sus pisadas. Creo que hay un Jesús que por algo se vino a hacer carne, por algo vino a vivir aquí en la tierra. Y por algo también se hizo hijo de Dios. Amén. Creo que poder recibir ese ejemplo como hijo de Dios no solamente te hace ver el amor que hay del Padre al Hijo, de lo que Dios puede transmitir a nosotros, sino también te da una identidad de lo que vino a ser Jesús aquí mismo en esta tierra.
para que nosotros sigamos sus pisadas. Yo creo, hermana, que la debilidad de nuestra fe tiene que ver con lo poco que se nos ha revelado Cristo. Amén. 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 Creo que es que a gente esté abandonando la fe. Tiene mucho que ver con cuán profundas son sus raíces en la persona de Cristo. Y bien lo menciona mi hermana María, porque Jesucristo tiene muchos aspectos, pero hazte recordar que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y algo bien importante porque como es nuestro ejemplo, podemos notar que al menos Dios, uno puede decir, bueno, Dios es perfecto. Jesús como Dios hizo todo perfecto, pero Jesús también vino a mostrarnos algo. Vino a mostrarnos que Él se hizo hombre, se hizo débil, tomó nuestras debilidades para enseñarnos que Él pudo vencer no como Dios en la tierra, Amén. sino que como hombre. Y eso me da la garantía y el ejemplo a mí de poder cada día seguirlo. Amén. Amén. Y creo que la historia, Cristo y todo el Evangelio sobre todo nos muestra a un Cristo que vino a enseñarnos que como hombre pudo, pero también nos vino a enseñar que somos hijos Amén. de Dios. Hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, la verdad que este concepto de hijo de Dios nos enseña que Dios siempre ha diseñado. Él no anda buscando primeramente un soldado, Amén. ni un hombre perfecto, ni un cristiano sin falla, no. Él está buscando hijos. Hijos. Y creo que hay una gran debilidad en el pueblo de Dios, porque la mayoría del pueblo de Dios le falta su identidad como hijo. Amén. Por eso cuando fallan no quieren seguir más. Porque creen que el favor y la gracia de Dios tiene que ver con ser perfecto. De hecho, el Evangelio no es perfección. El Evangelio es simplemente dónde está el deseo de mi corazón, dónde está obedecer, seguir a Dios. Entonces, es rendición, de hecho. Es rendición. De hecho, si yo pudiera decirle algo, por mucho tiempo, y parte de mi testimonio es que yo creía que el Evangelio era perfección. Sí, creo que es la mayoría. ¿Sí? La mayoría cree que el Evangelio es esfuerzo propio. La mayoría cree que el Evangelio es perfección. Por eso es que viene el esfuerzo propio y no es así. Tiene que ser algo que fluya, algo que te cambie, pero por dentro, no por un esfuerzo propio. Entendemos que nosotros somos débiles y la palabra nos enseña, nada podemos hacer por nosotros mismos. Amén. Y creo que Jesús, y eso es lo maravilloso, a mí me fascina esto, ¿por qué? Porque Jesús vino a dar el ejemplo de que a pesar de que Él era Dios, no vino a hacer lo que Él quería, sino que Él vino a rendirse delante del Padre. Amén. Él no vino a hacer su voluntad, a pesar de que era Dios, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo maravilloso, ese ejemplo que nos deja el Señor. Amén. ¿Qué piensa Amén. usted? Amén. Yo creo que Cristo vino a mostrarnos el ejemplo, pero el ejemplo de un hijo. Amén. De un hijo, de la forma con que cada uno de nosotros podría vivir agradando al Padre. Amén. Por eso le hablamos de profundizar en Cristo, porque Cristo y seguir sus pisadas, porque de acuerdo al ejemplo de Cristo, nuestra vida puede tener un enfoque. Y el ejemplo de Jesús nos puede ayudar en muchas cosas, pero uno de los primeros ejemplos es que era un hijo, pero un hijo que estaba ¿Sujeto? sí a la voluntad de su padre. Amén. Y creo que aquí es un elemento muy importante, porque la mayoría, hermana María, yo creo que la mayoría de las personas toma el Evangelio, pero lo adapta a la voluntad de uno. Amén. ¿Me entiendes? Y Cristo fue otro ejemplo. Él simplemente, Él vino a mostrarnos
que Dios no estaba buscando más profetas. Mm. Él no estaba buscando más jueces o más sacerdotes. No estaba buscando más reyes. Mm. Jesús es el ejemplo principal de que el Padre, que Dios estaba buscando hijos. Amén. Y cuando uno entiende que nosotros tenemos que ver a Dios primeramente para seguir las pisadas de Cristo, tenemos que verlo como Padre. Amén. Y es el primero, y por eso en el tiempo de Jesús, por eso yo creo que era una de las grandes batallas que tenían, porque Jesús se comportaba como hijo, no se comportaba como un pueblo que obedecía las leyes de Moisés. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú entiendes que él se comportaba como hijo, él tenía acceso y disfrutaba el evangelio. Amén. Entonces, uno de los ejemplos claros aquí es que Jesús se comportó como hijo, pero un hijo que aprendió a hacer la voluntad de su padre. Amén. Y me gustaría, no sé, si podemos leer, mi hermana María, en Juan 6:38. Amén. En el nombre de Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Amén. Y ahí podemos ver un poco en dónde nos entrampamos como creyentes. ¿Ya? Sí, amén. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de victoria. La gente cree que el cristiano va a conquistar y se equivoca. Nosotros estamos desde la conquista, que es diferente. La gente cree que el cristiano fue llamado a vencer. No, nosotros caminamos desde ya la victoria. Desde la victoria. Nosotros no estamos probando si vamos a llegar al final. Que nosotros ya Cristo nos situó en la plataforma de victoria, de gozo, de triunfo. Pero nosotros necesitamos entender primeramente cómo poder vivir una vida como hijos de Dios que agrade al Padre. Amén. Entonces, lo primero, una de las cosas importantes que entender es que Jesús, lo primero que entendió en el Evangelio, o lo primero que él enseñó como hijo de Dios, es que él era obediente a una voluntad divina. Amén. Yo le pregunto, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? Lo que sabes que Dios te está llamando a hacer, lo estás haciendo. Lo que arde en tu corazón, que es el Espíritu de Dios amonestando tu vida, ¿lo estás haciendo? Porque una de las cosas que nos va a ayudar a poder caminar y mantenernos sobre la roca, profundizando en ella, es entender que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros rendimos nuestra voluntad. Y no fue una rendición ¿Forzosa? Forzosa, exacto, esa es la palabra. Creo que no es una rendición forzosa. No. Creo que hay gente que lo ve así porque no lo entiende. Es una rendición voluntaria y a la vez agradable. Amén. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12:2, y creo que una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios necesitamos tener. La Biblia dice en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mayoría no puede acceder a la voluntad de Dios. No es que no quieran, es que no pueden acceder, porque para recibir y entender la voluntad de Dios tiene que haber algo que la mayoría de los cristianos descuida y que Cristo lo aprendió desde el comienzo.
¿Sabes por qué Cristo entendió que la voluntad de Dios era lo primero? Y cuando, escúcheme porque como le digo, el problema es que suplantamos conceptos. Porque la gente dice, no, pues yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no voy al culto los domingos? Y ahí está el problema. Reemplazamos una verdad por una mentira y nosotros creemos estar en lo correcto. Yo no estoy diciendo que ir a los cultos no sea dentro de la voluntad de Dios, pero no es toda la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que el pueblo de Dios no puede acceder es a la voluntad de Dios porque no ha podido renovar su entendimiento. Y una de las primeras cosas que yo sé y entiendo es que el pueblo de Dios tiene que cambiar su entendimiento. Si no sabemos que el evangelio es rendición, no estamos cambiando nuestro entendimiento. Si no entendemos que lo primero que Dios quiere es hijos obedientes, no cristianos de domingo, no gente que no conozca a Dios pero que diga, no, si yo voy a la iglesia y simpatizo con el evangelio. No, estamos hablando de personas que aprenden a edificar correctamente en la roca. Estoy seguro que personas que aprendan a edificar sobre la roca, no hay nada que se pueda levantar que los pueda derribar. ¿Está la iglesia vacunada en contra de la derrota, de la destrucción? Si está bien fundada. Porque Jesús dice, no es que tal vez caiga o tal vez no. Él dice, no caerá. Pero para poder acceder a eso y poder seguir las pisadas de Cristo, tenemos que aprender algo que el pueblo de Dios nos falta: hacer su voluntad. Entender qué es la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios, que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para entender la voluntad de Dios tiene que haber una renovación de la mente. Vivimos demasiado con la mente de Egipto, por decirlo. Y queremos adaptar el evangelio a la manera de Egipto. No funciona. Y quizás ahí podríamos también entender que por algo la palabra nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que por medio de la verdad seremos libres. Amén. Creo que mediante el poder hondar y cavar en Cristo, eso es lo que te lleva a la renovación de la mente y el poder ser libre de tanto la religiosidad o de vivir en derrota. Amén. ¿Qué cree usted, pastor? No, yo creo que el pueblo de Dios, mira, es que pasó algo muy parecido al pueblo de Israel, ¿ya? Creo que el ejemplo del Antiguo Testamento, bueno, la Biblia dice que toda la Biblia es útil para enseñar, redarguir y reprender e instruir en justicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado, pero nunca pudo ser renovado su entendimiento. Tenían la misma mente de esclavo. Amén. Y como tenían la mente de esclavo, ellos nunca pudieron ver a los gigantes. Y tú puedes decir, mi Dios es más grande que esos gigantes. Siempre vieron los gigantes más grandes que ellos. Como no renovaron su entendimiento, faltaba agua y ya, vamos a morir aquí de sed. Nunca podían ver a un Dios proveedor. Como no tenían renovado su entendimiento, Pucha decía, ¿y qué va a suceder? Vienen los egipcios detrás. No, aquí Moisés nos trajiste para morir en el desierto. Y es la mentalidad de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, me cuesta esto, no voy a dejar nunca esto, estos vicios son demasiado fuertes, mi lucha espiritual, mi guerra, tengo tantos problemas, si es difícil que pueda vivir una vida de victoria, porque no han renovado su entendimiento. Cuando tú renuevas tu entendimiento. ¿Y por qué es tan importante que renueven su entendimiento? Porque van a poder ser útiles para la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús era obediente a la voluntad de Dios, pero no puedes obedecer la voluntad de Dios si no se te puede revelar la voluntad de Dios. ¿Y cómo se te revela la voluntad de Dios? Transformando tu entendimiento. Por eso es tan importante que nosotros seamos renovados, porque Dios quiere levantar una generación distinta.
Dios quiere levantar una generación que vea victoria, una generación que vea avivamiento, una generación que no se acostumbre a que, en mi iglesia no pasa nada, no sucede nada, Dios no se mueve, Dios no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque tu mente no es transformada. Como tu mente no es transformada, no puedes acceder a la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes del pueblo de Dios. Y esto es lo que no hablamos. La gente a veces quiere cumplir su llamado, pero no logra cumplirlo porque tiene obstáculos que ellos mismos tienen. Ese obstáculo de verse siempre en fracaso, ese obstáculo de no, yo no soy digno para recibir el evangelio, el llamado, el ministerio. Nadie es digno. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y decir, Dios, a través de Cristo, yo soy digno. A través de Jesús yo peleo las victorias, las batallas y camino en victoria. Entonces, esto es fascinante porque cuando tú entiendes que Jesucristo es el ejemplo, pero el ejemplo del hijo obediente que hacía la voluntad de Dios. Gente no puede acceder a la voluntad de Dios porque tiene, yo lo he llamado así, y la Biblia lo dice, fortalezas mentales. Tiene muros que han recibido durante años de incapacidad, de mediocridad, miedos, temores, inseguridades. Entonces no pueden ver todavía la voluntad de Dios, porque esas murallas le están impidiendo acceder a lo que Dios quiere para su vida. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Dios va a empezar a renovar tu entendimiento. Porque si no, esos miedos, esos temores, esas incapacidades van a hacer que tarde o temprano tú te detengas y te pares. Y le pongas un alto a lo que Dios te está llamando. Por eso uno tiene que empezar a cambiar. Y lo primero que Dios hace, yo lo he visto en mi vida, lo he visto en tu vida también, hermana. Lo primero, cuando Dios quiere edificarte profundamente en la roca, lo primero que muestra es que Dios empieza a transformar tu entendimiento. Yo lo vi y lo vi en el Señor. Si alguien quiere hacer el llamado, Dios tiene que renovar. Que por eso siempre yo le he dicho, hay mucha mezcla. Mucha mezcla en nuestra mente. Tanto Egipto como Cristo. Cuando empezamos a dejar Egipto, como lo que Dios quiso con el pueblo de Israel, Dios dijo, los saqué, los liberé, pero ahora los quiero llevar a la tierra de la conquista. ¿Saben lo que la mayoría del pueblo de Dios nunca llega a la conquista? Experimenta la liberación de Egipto. La liberación de Egipto. Y la mayoría se conforma y dice, no, si Dios me rescató de la droga, me sacó de ser, no sé, una persona adicta, de depresión, de desaliento. Pero se conforman ahí cuando nunca logran hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la tierra de tu conquista. O sea, Dios no solo diseñó que tu vida sea transformada, sino que tú conquistes, llegues a ser influencia para otros, llegues a llevar el evangelio a otras vidas. Y yo lo resumo y lo vuelvo a repetir. La mayoría sale de Egipto, pero nunca llega a la leche y a la miel, al lugar de su conquista. ¿Por qué? Porque su mente no es transformada. No es renovada. No es renovada. Su corazón no es quebrantado. Y quedan entre Egipto y Canaán. Y allí llevan sus 20 años de cristianismo. Y quizás por eso mismo es que el cristiano, como está en el desierto, sigue pasando aflicciones, sigue viendo quizás sequía, tormenta, por lo mismo, porque no ha podido cruzar ese Canaán. Amén. Amén. No, y lo que tú dijiste, algo que me produce un poco de risa, porque, perdón que lo diga, pero la mayoría
los desiertos interminables que ellos hablan no son procesos, son estancamientos. Amén. ¿Me entiendes? Mm. Y ese es el problema de la gente. La gente dice, oye, el evangelio es que el enemigo, es que esto, es que siempre nunca he visto nada, es que no creo, no he avanzado espiritualmente. Y todo lo que ellos han visto simplemente es un desierto. No han renovado su entendimiento para comprender la voluntad de Dios, para que salgan de ese desierto interminable. Porque el desierto no es interminable. Y no es interminable, y ahí está el problema, que la mayoría transmiten este mensaje a las demás personas. Un evangelio duro, diferente, un evangelio cansador, un evangelio de muchos problemas, muchos pleitos. ¿Y dónde está el deleite? ¿Y dónde está el gozo? ¿Y dónde está la justicia? ¿Y dónde está la victoria? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Dónde está? Está cerca. El problema es que quedamos a mitad de camino. O por decirlo de alguna manera, o quedamos al principio del camino. Y Jesús no. Por eso Jesús tenía una determinación. Jesús simplemente, mi comida y mi bebida, hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Y él era decidido porque tenía una mente transformada. No tenía... y yo ahí veo la mente religiosa y la mente de Cristo. Él, como hijo de Dios, él no tenía una mente religiosa. Él tenía la mente de Cristo. Y la mente de Cristo siempre llevaba a cumplir la voluntad, a hacer lo que Dios me mandó, a preparar, a capacitarme, a buscarle. Y ese ejemplo que Cristo nos hace es un ejemplo de un hijo, pero no religioso, un hijo que se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Que estaba seguro en el Padre. Amén. Porque creo que eso es lo que te transmite también el poder hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre, oír al Padre, te produce una seguridad porque sabes que no está en tu fuerza, Amén. sino que en la de Dios. Amén. Y si bien Jesús se vino a hacer carne y era Dios, aún así Él se vino a ser hombre por algo, para mostrar la debilidad del hombre y que a pesar de que Él podía hacerlo todo, Él se afirmaba en Dios. Amén. Creo que es el ejemplo notable de cómo nosotros, llevando sus pisadas, poder ser hijos de Dios, obedientes y afirmándonos en el Padre, en esa seguridad que lo tenemos todo. Amén. Que lo podemos tener todo, que puede haber no un desierto interminable, sino que una vida en Canaán. Creo que Jesús vivía una vida en Canaán. Amén. A pesar del por qué vino, a pesar de saber que iba a hacer sacrificios para muchos, pero él vivía una vida en Canaán. Por lo mismo, porque se deleitaba en el Padre, entendía como hijo el amor del Padre. Creo que cuando tú te identificas como hijo de Dios, ese amor que transmitía Jesús con Dios es lo que te transmite a ti también. Poder entender eso, y eso te da seguridad. ¿Qué cree usted? Amén. Por eso le digo, el camino del Evangelio, de la manera correcta, Amén, trae cosas maravillosas. Por eso Jesús encargaba, caben y honden, profundicen más. Porque si no íbamos a profundizar, íbamos a sufrir de circunstancias, de situaciones. Y Jesús, cuando nos enseña esto, de poder vivir una vida diferente, una vida profunda, una vida... yo digo, yo lo menciono siempre, hay una plataforma en el pueblo de Dios, ¿ya? Y la plataforma del reino de Dios es gozo, es paz y justicia por el Espíritu. amén. Amén. Desde esa plataforma el cristiano tiene que vivir. Entonces, tú estás experimentando un gozo continuo, estás experimentando esa paz continuamente, estás viviendo esa justicia de Dios, y desde ahí tú estás caminando, llevando el Evangelio, predicando, o lo estás haciendo por como dijiste, un esfuerzo personal. Jesús no era su esfuerzo personal. Jesús vivía rendido, porque cuando se rendía a la voluntad de Dios, venía la fuerza del Espíritu sobre él. Amén.
Y eso es lo que nosotros necesitamos. Aquí no hay grandes héroes de la fe. Aquí hay gente que camina en la carne con su esfuerzo personal. Y hay gente que camina suministrado por la fuerza del Espíritu. Amén. Y Jesús, el ejemplo de Cristo, fue que simplemente nos mostró obediencia, pero también nos mostró que Él dependía del Padre, de la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y la mayoría del pueblo de Dios hoy día tiene este problema, que como lo ha hecho con su fuerza, lo ha intentado a su manera, no sabe que hay otra forma. Hay otra forma. Hay otra manera de llevar el Evangelio. No son reglas. No es un esfuerzo personal. Es una vida que aprende a rendirse a Dios. ¿Sabes por qué muchos no llegan a cumplir nada en la tierra? Porque su esfuerzo personal los va a llevar lejos de la voluntad de Dios. Pero cuando tú te rindes, cuando dejas que Dios te dirija, Él te va a llevar al propósito, al cambio, a la madurez, al crecimiento, a la transformación. Pero cuando tus fuerzas gobiernan, te llevan a la religión, a la tradición, a la costumbre, a la pérdida del primer amor, a hacer las cosas porque te lo dicen, porque te lo piden, y pierdes lo que Jesucristo dice. Caben porque ahí van a encontrar gozo, caben porque ahí van a encontrar justicia, caben porque van a encontrar paz y en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando tú entiendes que el Evangelio no es superficial, es más profundo, tú te das cuenta que fuiste llamado a poder caminar en una altura totalmente diferente. Increíblemente, mientras más cavamos, más alto espiritualmente nos volvemos. Es como raro, mientras más cavas en la roca, más alto llega. Mientras más te humillas, más Dios te levanta. Mientras más reconoces que no sirve, más Dios te hace útil. Amén. Amén. Así que queremos también que esta pequeña reflexión, esta pequeña conversación pueda servirle a alguien a que pueda entender que aquí no existen los superhéroes espirituales o la gente que nació para esto. Aquí existe simplemente personas que entendieron. Hay personas que puedan entender que Cristo no es una religión. Amén. No es un amuleto ni un crucifijo. Cristo, podemos cavar y ahondar en Cristo de una manera diferente. Él es Dios y Él puede revelarse a tu vida. Él te puede enseñar a que puedes vivir una vida distinta y diferente. Y tal vez para los creyentes que dicen, pucha, pero a mí me cuesta tanto. Cuesta porque no hemos profundizado en Dios. No hemos aprendido a renovar nuestro entendimiento. No hemos aprendido a vivir por su fuerza. Por eso cuesta. Pero cuando empezamos a rendirnos al Señor, el Señor mismo dice, tranquilo, sé que esto nunca lo iba a poder tú. Pero como te rendiste, yo voy a empezar a hacer contigo. Como empezaste a ceder a tu voluntad. Y 1 Tesalonicenses 4:3 habla de la primera cosa que Dios pide al pueblo para empezar a revelar su voluntad, aparte de renovar tu entendimiento. La Biblia dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios le está diciendo a alguien, oye, ¿sabes lo que es santificación, hermana? Santificación es sepárate, conságrate, búscame, pídeme que yo pueda revelarme a tu vida. Entonces, la primera, para empezar a tener el contacto con la voluntad de Dios, porque parece que la voluntad de Dios, y es verdad, la voluntad de Dios de repente se pierde, lejana, como los cielos a veces de la tierra. Hay una manera de primero empezar a conectar la voluntad de Dios. Y es que nosotros tenemos que empezar a separarnos y santificarnos. Decir, Señor, yo quiero soltar la religiosidad. Yo quiero soltar la costumbre. Yo solo sé de ti, pero no te conozco personalmente ni profundamente.
y yo empiezo a separarme, a humillarme, a rendirme y a buscar tu rostro, para que tú empieces a revelarte a mi vida, porque yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero saber y conocerte a ti, no a través de liturgia, a través de sermones, a través de lo que me dijeron. Yo quiero conocerte a ti a través de la experiencia de poder contemplarte, la experiencia de que tú transformes mi vida, la experiencia que tú te reveles a mi corazón. Entonces, el evangelio es, hermana, el evangelio es extraordinario. Amén. Amén. Pero hay que cavar y hondar en la roca. Cuando uno cava, cuando uno honda, nuestra vida está asegurada en contra de todo lo que el enemigo pueda hacer con nosotros. Le enviamos un saludo a cada uno de los que están conectados, los que se han ido conectando. Queremos compartirles simplemente y decirles que el evangelio es más de lo que se nos ha predicado, es más de lo que hemos escuchado. Si el evangelio no lo puedes vivir, si el evangelio no lo puedes disfrutar, si Cristo es solamente un concepto para ti, no tienes comunión con Él, no lo conoces profundamente, no te deleitas con Él, tengo que decirte que de alguna manera no hemos seguido el ejemplo que el mismo Cristo nos dijo. Caben y honden en mí. La respuesta, hermano, siempre ha estado en Él, pero de la manera correcta. ¿Quieres que tu vida espiritual llegue a cumplimiento? Búscale, profundiza en Él. ¿Quieres caminar en victoria? Profundiza en Él. ¿Quieres tener una estabilidad espiritual?